Seguramente ya te han llegado a la consulta pacientes con urolitiasis. Las causas metabólicas pueden estar presentes en el 97% de los pacientes. Reconocer el cuadro clínico te guiará en el diagnóstico y tratamiento. Las piedras pueden venir desde asintomático y ya de repente cuando se dan cuenta ya perdieron el riñón porque nunca les dio, hasta el clásico cólico renoureteral. El tamaño y la localización determinarán el manejo. Entonces, si llega un paciente con esto, no le van a empezar a hacer como todo el estudio metabólico. Lo que le tienen que hacer es darle el tratamiento en agudo. A continuación, la doctora Brenda Rodríguez, especialista en urología, te dirá todo lo que tienes que saber sobre urolitiasis. Ahora vamos a ver urolitiasis. Vamos a ver qué onda con las piedras. A ver, 90% son radiopacos, es decir, son blanquitos. Se van a ver muy bien en las placas, siempre y cuando sean grandecitas. Si están chiquitas, de 4 o 3 milímetros, nos va a costar trabajo ver. Pero si están grandecitas, miren, aquí vamos a ver las calcificaciones. Una de las causas metabólicas pueden estar presentes en el 97% de los pacientes. Por eso, súper importante que cuando ustedes tengan una enfermedad litiásica, que ahorita les voy a decir quiénes son, hay que hacer un perfil metabólico. No solamente decir, pues ya le quité las piedras y ya. No, hay que estudiar ese paciente y ver cuál es su alteración metabólica o cuál es la causa de formar piedras. ¿Por qué? Porque si se dan cuenta, puede volver a recurrir un 10% en el primer año después de que yo le quité las piedras, un 50% a los 5 años y puede tener hasta un 80% de volver a formar piedras el resto de su vida, ¿sale? El pico máximo es entre los 30 y los 50 años y es más frecuente en hombres que en mujeres. Entonces, hay diferentes tipos de piedritas. Tenemos una que son las de oxalato de calcio. Estas son las que se ven prácticamente blancas o radiopacas en la radiografía. Estos normalmente están causados por deshidratación. La mayoría de los pacientes que forman piedras es por deshidratación más que por una causa metabólica, pero pues siempre hay que buscar también la causa metabólica. Pacientes que han bajado mucho de peso o que tienen un bypass, también hay que buscarles, pueden formar piedras de oxalato de calcio. Enfermedad intestinal inflamatoria también, o pacientes que tuvieron falla renal. Entonces, estos normalmente son radiopacos y son muy duros. Entonces, hay que irlos a romper. Normalmente son como ovalados, como un poquito como de esta manera y son muy duritos. Tenemos otros que son los de ácido úrico. Estos sí se ven bonitos, se ven muy espiculados, se ve como si fuera oro. Normalmente cursan con ácido úrico sérico y urinario normal. O sea, no necesariamente tiene que estar súper alterado a nivel sanguíneo. Estos son muy fáciles de romper y la causa principal es la deshidratación o la presencia obviamente de ácido elevado, ácido úrico elevado. Se forman esto en orina ácida. Entonces, la mejor forma de prevenir la formación de estos es con alcalización de la orina. Algo importante, si yo tengo la piedra formada, aunque yo le dé alcalinizante de orina, no se deshacen. Van a evitar la formación de que se hagan más grandes o van a evitar que se forman nuevos, pero ya las que ya están formadas no se van a disolver, ¿sale? Estos tienden a ser radiolúcidos, es decir, estos no los vamos a ver en la placa simple de abdomen, ¿sale? Otros que están muy relacionados con procesos como éstasis urinaria o infecciones son los de estrobita o triple fosfato. Estos tienden a ser litos coraliformes. Vean cómo tiene la forma del riñoncito. Tienden a ser así como coral. Se forman en orina alcalina. Por ende, la mejor forma de combatirlos o evitar es acidificar la orina, ¿vale? Entonces, estos son los de estrobita. Ahora tenemos otros que son los de cistina. Estos de cistina se forman en orina ácida, tienden a ser radiopacos, también podemos disminuir su formación con la alcalinización y están dados por sobre todo cistina, ¿ok? Entonces, prácticamente los que están relacionados con infecciones son los de estrubita o los mixtos, que son los de matriz, así se llaman, ¿ok? ¿Cómo se forman las piedras? Pues bueno, primero no tomo agua, tomo mucho oxalato de calcio, entonces voy a tener en la orina una supersaturación de solutos. Después, ¿qué es lo que va a pasar? Voy a seguir sin tomar agua y esta supersaturación me va a generar una nucleación. Es decir, se empiezan a conglomerar un poquito de manera homogénea, solo de oxalato de calcio, y forman una zona como metaestable. Ya que formaron esta zona metaestable, vienen a pegárseles más cosas, como por ejemplo piel, residuos, células, y entonces ahora sí va creciendo
el cristal o va creciendo prácticamente la piedrita. Entonces primero es supersaturación, luego viene una nucleación, se hace el núcleo duro, posteriormente va agregándosele todo a la piedrita y hacen el crecimiento del cristal, se agrega y ahora sí ya se forma la piedra. Este es como el proceso en el cual se forma la piedra. Entonces, si seguimos sin tomar agua, esto seguro nos va a pasar. Ahora, nosotros tenemos algunas cosas que permiten, que se llaman promotores de la formación de piedras, y lo más importante, los inhibidores. Yo tengo que aumentar los inhibidores, obviamente, para evitar la formación de piedras. ¿Dónde actúan los inhibidores? Justo en el proceso de supersaturación. Si ya tengo formada la piedra, no me va a servir de nada ni alcalinizar, ni acidificar la orina, ni dar nada que pueda inhibir la formación de la piedra. ¿Por qué? Porque todo se genera entre el supersaturación a la nucleación, ¿sale? Entonces, dentro de los inhibidores tenemos el citrato, que puede ser citrato de potasio o citrato de magnesio. Estos citratos lo que van a hacer es saturación, o sea, lo que van a hacer es evitar la saturación porque se van a unir en esta parte de aquí. Entonces aquí se va a unir el citrato, entonces lo que va a hacer es evitar la formación de la zona metaestable, ¿sale? Entonces actúan sobre la nucleación y la agregación. Entonces, normalmente el de magnesio lo que hace es unirse con las piececitas de oxalato para reducir la concentración, y entonces va a tener el magnesio y el citrato sinergia y entonces va a disminuir la formación de piedras. Ahora, otro inhibidor es la uropontina, que es una proteína que se produce en nuestro organismo. Los glucosaminoglucanos, como la controitina, también es un inhibidor, y las glucoproteínas como la nefrocalcina, que también lo que nos va a ayudar es inhibir el crecimiento, la nucleación y la agregación. Otra que es una proteína prácticamente natural, se llama proteína de Tamm-Horsfall o uromodulina. Esta está producida por los túbulos contorneados, inhibe la agregación del oxalato. En pH ácido, el problema es que sí promueve la formación de cristal. Entonces, todos estos son lo que podemos nosotros utilizar para evitar la formación de las piedras, específicamente el citrato. Pero uno que evita más la formación de las piedras y que está aquí es cuando el paciente se hidrata, ¿vale? Bien, una vez que se empieza a formar la piedrita, esta zona, hagan de cuenta que sale del parénquima renal. Ya entrando a los sistemas colectores, esta es la papila. Cuando empieza a madurar, hagan de cuenta que la piedrita viene abajo de esta telita, empieza como a brotar poco a poco. Cuando todavía no brota y está todavía en la membrana basal, se conoce como placas de Randall. Y ya después, conforme se va agregando más y se va descubriendo, o sea, se va madurando, ya es una piedra per se, ¿vale? ¿Por qué se forma esto? Puede ser por afectaciones o por alteraciones anatómicas, por ejemplo, la obstrucción o la éstasis urinaria puede generar las piedras. Alteraciones en la química urinaria, es decir, el pH que sea muy alcalino, que sea muy ácido, puede generar las piedras. Desregulación de los promotores y los inhibidores obviamente va a formar piedras. Bajo volumen urinario. La principal causa de deshidratación. Si yo tengo baja ingesta de agua, obviamente voy a tener una supersaturación y por ende formación de piedra. Por eso, lo ideal y lo recomendable es tomar de 2 a 2.5 litros de agua al día, aparte de lo que consumamos en los alimentos. Si es un paciente que hace mucho ejercicio, hay que aumentar esta ingesta de líquidos. Dieta. A ver, cuando nosotros comemos muchas cosas que se llaman liberadores de potencial ácido renal, se generan muchos ácidos séricos. Esto disminuye la formación del citrato. ¿Y cuáles son estas cosas? Pues el queso, la yema, las carnes rojas. Estos potencian la liberación de los ácidos renales, ¿ok? Alta cantidad de sodio nos jala mucho calcio y por ende puede generar mucha oxalato de calcio en la orina. Dieta baja en fibra y pobre ingesta de agua, ¿sale? Que también hipocalemia. Si yo tengo poco ingesto de potasio, puedo generar una acidosis intracelular que va a aumentar el calcio y el fósforo urinario con disminución de citrato y hace que mis piedras de calcio se formen más. Enfermedades, obesidad, diabetes, gota, acidosis metabólica pueden generar piedras.
ácido tubular renal tipo 1, cistinuria, enfermedad inflamatoria intestinal o pacientes que bajan muy rápido de peso, generan mucho oxalato en la orina y por ende forman muchas piedras de oxalato. El hiperparatiroidismo, súper importante, checar el hiperparatiroidismo. Parte del estudio metabólico es pedir una PTH. Vemos pacientes que forman piedras muchísimo y no les piden nunca una paratormona y resulta que tienen hiperparatiroidismo y por ende hay mucha reabsorción de calcio, reabsorción ósea, entonces por ende aumenta el calcio en la sangre y por ende aumenta el calcio en la vía urinaria, ¿vale? Infecciones de vías urinarias disminuyen el citrato. Dijimos que el citrato es un inhibidor. Los bichos que tienen ureasa cambian la urea a amonio y bicarbonato, lo que alcaliniza la orina. Al alcalinizar la orina provoca los famosos infecciones de vías o las piedras de estrubita. También los bichos disminuyen la peristalsis. Si habíamos dicho que la éstasis urinaria, o sea, que se quede ahí tirada la orina, va a disminuir, va a aumentar el riesgo de piedra. Estilos de vida, el sedentarismo, aumenta la resorción ósea, es como si tuviera un hiperpara. Entonces aumenta los niveles de calcio urinarios, ¿vale? El tomar vitamina C va a aumentar de un 20 a un 60% los litros de oxalato. O sea, por eso no es bueno tomar o comer siempre de lo mismo. Si todos los días mi papá está tomando vitamina C, puedo generar hasta el 20-60% posibilidad de que tengan piedras de oxalato. Tener mucha vitamina D o tomar mucha vitamina D todo el tiempo aumenta la absorción de calcio y entonces obviamente aumenta el calcio sérico y por ende el calcio urinario. Inhibidores de la proteasa como el indanavir o el nelfinavir, que anteriormente se utilizaban, se hacían piedras de estas cosas. Y entonces el problema con es que estas piedras no se podrían ver solamente ni con placa y poco se veían con la tomografía simple. Entonces más bien hay que hacerle una TAP contrastada en la fase de eliminación. El topiramato también puede generar, acetazolamida también puede generar acidosis tubular y puede generar piedras. Entonces ya se dieron cuenta que son muchísimos factores los que pueden generar piedras. Entonces por ende para nosotros es súper importante tener el equilibrio entre los promotores y los inhibidores, ¿sale? Entonces, a partir de ello yo puedo tener piedras infecciosas, no infecciosas y piedras genéticas, ¿ok? Como los de cistino. Ahora, llega mi paciente, no en urgencias, sino llega un paciente que yo sé que tiene piedras de repetición. Entonces, en mi historia clínica, en el abordaje, tengo que hacer una historia completa, ver cómo es su estilo de vida, si hace o no hace actividad física, tengo que hacer una exploración física completa. Importante, avientan la piedra y no la tiren, hay que mandar a analizar la piedra, ver la composición, es de ácido úrico, es de oxalato de calcio, es de estrubita, de qué está hecha. Hacer un examen general de orina para ver el pH urinario en todo caso. Y hacer una química sanguínea, por lo menos ver el sodio, a lo mejor es un paciente que tiene mucho sodio, y acuérdense que entre más sodio tenemos o más sodio consumen, más calcio se elimina por vía urinaria. Ver el potasio, ver el bicarbonato, el cloro, ácido úrico y la creatinina. Si es un paciente que ya ha recurrido en muchas ocasiones, acuérdense, PTH, hay que ver que el paciente no tenga un hiperparatiroidismo, ¿sale? Ahora veo que realmente es un paciente que no tiene como mucho riesgo, además que no tiene mucho riesgo, salieron los exámenes normales, pues le puedo, a ver, si ya tuvo una piedrita en algún momento, le puedo dar recomendaciones para prevenirlas. No le tengo que dar un tratamiento súper como individualizado porque pues, realmente no le encontramos nada anormal. Pues ya se los dije, ingesta de 2 litros de agua por día, consumir líquidos ricos en citrato como limonada y naranjada, evitar los refrescos carbonatados o que tengan ácido fosfórico, disminuir la ingesta de sodio a menos de 2.3 gramos al día, disminuir la ingesta de oxalato, a ver cuáles son los alimentos que tienen mucho oxalato, patatas, o sea, todas las, ¿cómo se llaman estas? Los tubérculos tienen mucho oxalato de calcio. Legumbres, frijoles, los frutos secos tienen mucho oxalato de calcio. Tofu, el salvado, tiene mucho oxalato de calcio. Todas las berries, strawberry, blueberry, todas tienen mucho oxalato de calcio. No están prohibidas, simplemente hay que disminuir la ingesta.
Las espinacas, las acelgas, la arúgula tienen mucho oxalato de calcio. No les vamos a decir que están prohibidas, que pueden en todo caso evitar las ensaladas o evitar como todo el tiempo esta ensalada con espinaca, arúgula o acelga. Y lo que pueden hacer es más bien cocinarlas. Al cocinarlas disminuye la concentración de oxalato en este tipo de alimentos. El betabel también, el chocolate y el cacao, las carnes procesadas, además de tener mucho oxalato de calcio, tienen mucho sodio. Entonces ahí prácticamente estaríamos matando dos pájaros de un tiro. La calabaza, berenjena y la toronja, a pesar de ser un cítrico, tiene mucho oxalato de calcio. ¿Qué otra cosa? Disminuir a estos potenciadores o liberadores de ácido renal, ¿se acuerdan? Sobre todo la proteína animal, bajarle de 0,8 a 1 gramo por kilogramo día de alimentos de origen animal, queso y huevo. Aumentar la ingesta de vegetales y fibra y evitar, como ya habíamos dicho, los suplementos con vitamina C y D, ¿vale? Entonces, estas son las recomendaciones que le van a dar a alguien que ya hizo piedritas y que ustedes dijeron, pues realmente no tiene como un factor de riesgo importante para generar más piedras. ¿Cuáles son los pacientes de alto riesgo? Los pacientes de alto riesgo son aquellos que hayan generado una piedrotota grande, que haya sido múltiple, que hayan tenido litos recurrentes o que prácticamente en toda la carnita del riñón tengan calcio, es decir, nefrocalcinosis, pacientes pediátricos que hayan tenido piedra, aguas. Ahí sí tienes que hacerle un estudio metabólico. No es normal que un niño de 5 o 6 años, 4 añitos, tenga piedra. Que tenga litos infecciosos, por eso es importante mandarlos a analizar. Historia familiar de piedras, aquel paciente que sea monorreno lo tienes que estudiar bien. Aquellos pacientes pilotos, choferes de autobús o tráiler que sabes que están como en condiciones inhóspitas también son de alto riesgo, ¿sale? A ver, al paciente de alto riesgo lo que le vamos a pedir es una recolección de orina de 24 horas más todos los estudios previos que le hicimos, ¿sale? Bueno, vamos a obtener esta recolección de orina 24 horas para ver los inhibidores y los promotores y además también le toman muestras de sangre, ¿vale? La PTH importante también. Por ejemplo, considerar así como... normalmente les decimos que traten de portarse mal como cuando formaron una piedrita. Y a partir de ello yo puedo ver si mi paciente tiene tiene disminuido el citrato urinario. Acuérdense que el citrato era un inhibidor, entonces a esto se le conoce como hipocitraturia. Entonces, si mi paciente tiene poco inhibidor de piedras en la orina, pues lo que necesito es darle citrato. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, el tratamiento para alguien que tiene menos de 300 miligramos de orina en una recolección de 24 horas, pues lo que le hace falta es como protegerlo con citrato para que no forme piedras, ¿ok? Ahora bien, si en la recolección de orina y en el estudio metabólico veo que en la orina mi paciente tiene más de 45 miligramos por día de oxalato de oxalato de calcio, entonces estoy a una hiperoxaluria. ¿Qué le voy a dar? Pues le voy a decir, pues tu dieta tiene que bajar en oxalato de calcio, tienes que disminuir el sodio, tienes que disminuir las grasas, tienes que disminuir el calcio y hay que hidratarse muchísimo. O sea, las recomendaciones que les dimos en un inicio funcionan. Ahora, ¿qué pasa si las piedras son de ácido úrico y mi paciente en la recolección de orina de 24 horas tiene más de 600, tiene hiperuricosuria, es decir, avienta mucho ácido úrico en la orina? Pues el tratamiento que le voy a dar es bájale las carnes, te voy a dar citrato para ayudarte y ¿sabes qué? De una vez iniciamos con allopurinol, ¿sale? Entonces, ahora, ¿qué pasa si mi paciente no tiene oxalato, no tiene ácido úrico, pero tiene mucho calcio en la orina, en la recolección de orina de 24 horas? Lo primero que tengo que hacer, a ver, ¿por qué está aventando tanto calcio en el riñón o en la orina? ¿Su calcio en la sangre es normal o es elevado? Bueno, si es normal, tengo que checar la aparatormona. Si la aparatormona está normal o disminuida, seguramente tiene algo a nivel intestinal, como un síndrome intestinal, de intestino irritable. O a lo mejor tiene un bypass que lo hace absorber muchísimo calcio en lo poco o mucho que le queda del intestino. Entonces aquí lo que le voy a dar es tiacidas. ¿Para qué? Para que vaya eliminando todo ese calcio que tiene de más y le voy a dar citrato, ¿vale? Entonces aquí prácticamente fue algo intestinal. Algo pasa
en mi paciente que está jalando mucho calcio, entonces tiene una hipercalciuria absortiva, ¿sale? Ahora, ¿qué pasa si tiene mucho calcio en la orina? Su calcio en sangre es también normal, pero tiene mucha, puede tener aumento de la paratormona. Aquí lo que pasa más bien es que el riñoncito puede estar jalando mucho más calcio de lo normal. Igual le doy tiazida o le doy citrato. Pero ¿qué pasa si mi paciente tiene? O sea, aquí el problema es el riñón, entonces le tengo que dar tiazidas y citrato. Pero ¿qué pasa si el calcio está elevado, la paratormona está elevada? Pues seguramente mi pobre paciente se está descalcificando. Entonces lo que le tengo que hacer es mandarlo con alguien porque tiene seguramente una hiperparatiroidismo o tiene un cáncer en paratiroides o tiene una hiperplasia, entonces ya lo mandan con el experto. Entonces, si no es el intestino y yo tengo mucho calcio urinario, a lo mejor es el riñón, y si no es el riñón, no se nos olvide las paratiroides, ¿ok? Ahora, ¿qué pasa si mi paciente en el estudio metabólico que le hice tiene mucha creatinina? Pues bueno, entonces no es normal que tenga esto, entonces hay que mandarlo con nefrología. ¿Qué pasa si mi paciente tiene mucha cistina urinaria? No citrato, cistina. Entonces esto tiene cistinuria. Entonces esto es más hereditario, ¿vale? Hay que darle el tratamiento específico. ¿Qué pasa si mi paciente tiene a lo mejor el pH alterado? Vemos que tiene hipocalcemia, entonces estamos ante una acidosis renal tubular. Hay que darle citrato oral y hay que darle bicarbonato. Entonces es una acidosis tubular. Hay que desacidificar esa orina. ¿Qué pasa si todo lo demás sale bien, pero me doy cuenta que mi paciente en la recolección orina tiene menos de 2 litros de orina? Eso significa que toda la causa es por deshidratación, ¿vale? ¿Qué pasa si mi paciente tiene mucho sodio urinario? Que dijimos que el sodio se agarra 3 moléculas de calcio y por ende pues forma, se le tiene que bajar la ingesta de sodio, ¿vale? ¿Y qué es lo que pasa si mi paciente tiene otro inhibidor que es el magnesio bajito? Pues entonces le doy magnesio, ¿vale? Puedo dar magnesio o citrato de magnesio, ¿vale? Entonces dependiendo de la causa es el tratamiento que yo le voy a dar. Hay algo que casi nadie te está diciendo sobre el ENARM, y es que no compites contra el examen, compites contra 44,000 médicos que quieren lo mismo que tú. Hoy tu puntaje decide cuándo eliges. Y cuando eliges tarde, eliges lo que queda. La especialidad que soñabas, el hospital que querías, la ciudad que imaginabas, se van antes de que llegue tu turno. El error no es estudiar poco, es estudiar sin estrategia de competencia. Memorizar no es razonar. El ENARM evalúa cómo piensas bajo presión, y eso se entrena. En Aesculapius no te damos un calendario bonito, te entrenamos en 3 fases. Primero, construyes base clínica real. Después, aplicas con casos clínicos guiados por especialistas. Y finalmente razonas bajo la misma estructura que usa el ENARM. Si vas a presentar el ENARM, no te prepares para pasar. Prepárate para elegir primero. Visita aesculapius.com para mayor información. Tenemos inscripciones abiertas. Pero ¿qué pasa si mi paciente llega a urgencias? Bueno, las piedras pueden venir desde asintomático y ya de repente cuando se dan cuenta ya perdieron el riñón porque nunca les dio, hasta el clásico cólico renoureteral. El clásico cólico renoureteral nunca se les va a olvidar porque vienen con un dolor lumbar fuerte, viene súbito, del 1 a 10 tienen 10 de 10 de dolor, sobre todo localizado en fosa renal, pero se puede irradiar o hacia la región inguinal de ese mismo lado, hacia los testículos o hacia la punta del pene. Pero los pacientes vienen con náusea, vienen con vómito, vienen sudando, así en frío, taquicárdico, van así mueve y mueve porque no hay posición que les ayude. Puede estar acompañado de urgencia, frecuencia urinaria, sobre todo si ya está hasta bajito. Entonces, si llega un paciente con esto, no le van a empezar a hacer como todo el estudio metabólico. Lo que le tienen que hacer es darle el tratamiento en agudo. Pues el tratamiento en agudo es darle un analgésico con o sin un antiemético si es que están con mucha náusea. El aire nos puede ayudar porque va a reducir un poco la presión intrauretral. Algo también importante, se han escuchado que les da normalmente tamsulosina. Pero ¿por qué si la tamsulosina actúa en el músculo liso pero la próstata? Sí, pero del tercio medio al inferior tenemos músculo liso en el uréter. Y si viene por aquí la piedrita y tú le das tamsulosina, haces que se relaje ese uréter y puedes aumentar la posibilidad de que se expulse esa piedrita, ¿ok? Entonces normalmente les damos analgésicos, antieméticos y a menos que esté
En el tercio inferior podemos empezar con terapia expulsiva, que consiste en tamsulosina. Oye, Bren, ¿y qué tanto puede expulsar la piedra del paciente? Pues depende del tamaño y depende de dónde se localice. Piedras como de unos 4 o 5 milímetros en el uréter proximal, vean, tiene un 25% de posibilidad de que salga de manera espontánea, es decir, un cuarto. Si ya está como en el tercio medio, donde hay músculo liso y empiezo la terapia expulsiva, podemos tener hasta un 50% de posibilidad. Si está en el uréter distal o ya está ureterovesical, podemos tener una piedra pequeña hasta un 80% de que lo expulse de manera espontánea. Obviamente, si es una piedra más grande, pues va a disminuir eso, ¿vale? Ahora, en estos pacientes, de preferencia, como les duele no que vaya bajando la piedra, les duele el hecho de que se quede ahí atorada y se empieza a dilatar el uréter y además se dilata la cápsula renal. Al dilatarse la cápsula renal les da como vasovagal, por eso diaforesis, náusea, vómito. Entonces hay éstasis urinaria. Entonces, para evitar que se infecte, hay que dar antibiótico a estos pacientes de bajo espectro. Líquidos intravenosos no necesariamente van a promover el paso de la piedra, pero sí vas a hacer que el paciente orine un poco más. Hay que hospitalizar si el dolor no mejora con los analgésicos, si ya viste que es una piedra que tiene pocas posibilidades, si no tolera la vía oral, si además de la piedra tiene fiebre, le haces una química sanguínea y ya te diste cuenta que ya la función renal está comprometida o si es una paciente embarazada. Eso sí o sí los tienes que hospitalizar, ¿sale? Bueno, ¿cuál es el tratamiento? Depende de dónde se localiza y el tamaño. A ver, si es una piedra de más de 2 centímetros que está en el riñoncito, todavía las guías dicen hazle percutánea. Ya la percutánea ya está bajando un poquito. Si es buena, si es una buena cirugía, pero la cirugía percutánea se deja cuando están más grandes. Entonces, normalmente utilizamos una ureteroscopía. De abajo metemos el ureteroscopio y vamos rompiendo la piedrita, ¿sale? Si es entre 10 a 2 centímetros, una vez más, endurológico. Entras por aquí y rompes la piedrita. Si está en el tercio medio y es menos de 1 centímetro, le haces ureteroscopía. Si es más de 1 centímetro, le puedes hacer ureteroscopía también. También están, o como que ya está en menos desuso, era LEOCH, que era como las ondas de choque. En las ondas de choque lo único es que, ahorita se les voy a enseñar, das como unas pues, ondas en donde se va rompiendo la piedra y entonces se tiene que, o sea, se van cayendo como los gajitos o el polvito de la piedra. Ya no está tan recomendada porque ya tenemos muchos equipos endurológicos y entonces es mucho mejor. Ya casi no se utiliza. Si está muy cerca de la salida y es más de 1 centímetro, pues hacer ureteroscopía. Si es menos de 1 centímetro, ureteroscopía. Entonces la mayoría se puede resolver por cosas endurológicas, pero pues tomen en cuenta que se puede hacer también cirugía percutánea. A ver, ¿en qué consiste la cirugía percutánea? Les traigo aquí un videito. Your doctor has recommended that you undergo a stone removal procedure called percutaneous nephrolithotomy, or simply PCNL. The goal of this procedure is to remove all your kidney stones, and when present... Ok, imagínense que tienen su piedra grandecita, aquí habíamos dicho más de 2 centímetros, en la parte, en el riñoncito. Normalmente, esta es la cirugía percutánea. Mantienes derivada tu vía urinaria, le ponen ahí una sondita al paciente. Haces una pielografía ascendente para ver exactamente la localización, que esto consiste en ponerle medio de contraste al riñoncito. Le tomas la radiografía y ya te va a decir en dónde está realmente la piedra. Ya cuando sabes dónde está la piedrita, lo que haces es a través de algo percutáneo, pones una guía a través de la piel del paciente, pones un tracto, dilatas un poquito y por aquí, o sea, por este tracto, este canalito, miren, ahí está, teniendo tu guía de seguridad, vas a pasar un nefroscopio y a través del nefroscopio van a con láser romper esta piedrita.
Ya los láseres han avanzado tanto que ya muchas veces preferimos hacerlo ya como endourológico. En lugar de hacerle un tracto o un hoyito al riñón, pues ya lo haces por vía natural. Entonces ahí le vuelven a hacer una pielografía para ver que ya no haya ningún cachito de piedra. Se quita esta camisa y nada más se deja un catéter doble J que va del riñón hacia la vejiga, por si quedaron moronitas, se siga drenando. ¿Ok? Esa es la cirugía percutánea. Ahora, hay otra que es la cirugía o la ureteroscopía retrógrada. Ese normalmente utilizamos un ureteroscopio flexible. Es menos invasiva en comparación con la percutánea. Entonces, normalmente ya preferimos más esta parte endourológica para evitar hacerle un hoyo al riñoncito. Entonces, igual hacemos primero una cistoscopía. Ya vieron que la piedra está aquí arriba, la piedrita. En teoría es una piedrita más pequeña, menos de 2 centímetros, y que por ende lo podemos hacer por ureteroscopía. Y les pusieron otra segunda piedrita aquí abajo. Cuando están muy arriba, o sea, en el tercio medio al superior, lo primero que hacemos es en una primera cirugía ponemos un catéter doble J. El catéter doble J va a drenar toda la orina que está ahí estancada. Al ya no haber esta cisurina, ya no tendría por qué haber dolor. Y además, lo más importante, te dilata el uretero de manera pasiva. Entonces ya permite que en un segundo tiempo quirúrgico de una semana, 10 días después, ya con toda tranquilidad y con nuestros equipos podamos subir de manera segura a quitar esa piedra. Cuando a lo mejor todo el trayecto está bien dilatado y así lo permite, pues pasas una camisa de acceso ureteral y puedes quitar la piedra de primera instancia. Ahí utilizamos con un endoscopio que es el ureteroscopio flexible. A través de él pasamos el rayo láser, rompemos la piedrita no sé por qué se paró, rompe, y con una canastilla a través de ese mismo equipo nos llevamos todos los pedacitos que quedan de esa piedra. Siempre este tipo de cirugía se hace en 2 tiempos, ya sea que primero pongas el catéter doble J y ya después rompas la piedra, o sea, en una semana después, o primero rompas la piedra, pero tienes que dejar un catéter doble J. ¿Por qué? Porque prácticamente el uréter tiene un 2 milímetros, 3 milímetros máximo de diámetro. Y los equipos tienen aproximadamente unos 4 o 5 milímetros de diámetro, 6 milímetros más o menos de diámetro. Entonces, todo el romper puede dejar inflamada la vía urinaria y prácticamente se taparía la vía urinaria y es como si no le hubieran quitado la piedra. Entonces, sí o sí siempre hacemos uso de un catéter doble J antes o después del procedimiento quirúrgico. Y eso depende del grado de inflamación, de lo fácil o difícil que sea acceder a la piedra. Esa es la ureteroscopía. Entonces, la ureteroscopía puede ser flexible, como el aparatito que les enseñé, o puede ser rígida, como con una espada. Entonces, vean, aquí está, y este es el catéter doble J que se tiene que dejar, ya sea antes, por ejemplo aquí, si yo subo con el equipo, puedo romper el uréter. Y ahorita vamos a ver como lesiones en uréter. Me lo puedo llevar como calcetín, o sea, desinsertarlo por completo. Entonces, en esos casos, mejor preferimos lo otro. Y bueno, viene una ureteroscopía cuando está aquí abajito, que es la rígida. Creo que esta también es rígida. Este videito, perdón, no sé qué pasó. No me estoy poniendo puntitos, pero no corre. Bueno, entonces, prácticamente esto es lo que debemos de hacer. Si está muy arriba y es más de 2 centímetros, nos recomiendan percutánea o la ureteroscopía flexible. Si está más abajito, podemos utilizar ureteroscopía rígida. Y aquí siempre nos están poniendo, si se dan cuenta, las ondas de choque. Anteriormente las ondas de choque era esto. Era poner al paciente como en una cama especial. En esa cama especial había como un equipo que emitía ¿cómo se llama? Las ondas. Se fragmentaba esa piedrita y ya por aquí salía todo el
las arenillas. El problema es que muchas veces podía generar hematomas renales. Entonces vean, porque era como pegar ahí como mucho, ¿sale? Entonces en agudos el tratamiento así de le doy terapia expulsiva, le doy esto, le doy analgésicos, antieméticos y todo. A menos que no venga en algo agudo y ya tengo algunos estudios, el estudio dirigido que se le tiene que dar.